Muy buenas tardes a todos. Hoy en mi programa conversando con Jimena Palacio, qué rico tenerlos, nuestros invitados de cada semana. Venimos haciendo unos programas semanales espectaculares, Marta Manuel y Claudio de la Fundación Joan. Bienvenidos, qué rico tenerlos hoy. Muchas gracias, Jimena, a ti por nuevamente tenernos en tu programa, al maestro Claudio y a mí. En especial el día de hoy vamos a tratar la sanación desde de lo físico, mental y emocional. De una vez vamos también haciendo un recuento, un resumen de los programas anteriores de la energía mental y la energía emocional. Entonces nuestro maestro Claudio nos va a llevar hoy en un aprendizaje espectacular con la sanación desde lo físico, lo mental y lo emocional. Muchísimas gracias nuevamente por tenernos. Gracias, maestro Claudio, por estar también con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí acompañándolos. Gracias, Jimena, gracias, Martica. Bien, hoy vamos a hablar, como decía Martica, ¿no? Del tercer chakra, ¿sí? Del tercer foco de luz. Y ahí ya recorrimos por el color rojo, llegamos ahí al color amarillo, ¿no? El plexo solar. Y ahora subimos un escaloncito más. Y ahí tenemos el color verde, ¿sí? El color verde, el chakra verde, el chakra de la gran expansión, ¿no? Entonces, ese vértice de luz, ¿no? Representa la plenitud, ¿sí? La plenitud, ¿no? La plenitud de sentirme bien siempre a pesar de todas las dificultades, ¿sí? Entonces, y ahí es la residencia, ¿no? La residencia de la responsabilidad. Y la única responsabilidad es sentirte bien con vos mismo. Esa es la única responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, y ahí todo ese camino emocional, ¿no? Entonces, ves cómo se empieza a unificar para ir el camino de los sentimientos. Ahí reside un punto de acupuntura que se llama la residencia o el palacio del sentimiento, ¿no? Entonces, ahí todas las dualidades se van unificando, ¿sí? Para seguir avanzando hacia un nivel superior, ¿no? Pero cuando una persona está desconectada, está mortificada, ¿sí? Entonces, la vida misma para esa persona se convierte en la fuente de sufrimiento, ¿sí? Entonces, esa responsabilidad de cómo me siento, ¿sí? ¿Cómo me siento, sí? Entonces, y el cómo me siento es algo interno, ¿sí? El cómo me siento es algo interno, ¿no? Y ahí veo cómo lo externo también tiene o toma su valor, ¿no? Entonces, las relaciones, las personas, el trabajo. Entonces, cómo me siento internamente, cómo me siento externamente, y yo puedo fluir con la vida, ¿no? Y veo que tanto internamente como externamente todo es importante, ¿sí? Entonces, todo tiene valor en su momento. Todo es valioso en su momento, ¿sí? Entonces, ahí, en ese lugar, en ese chakra de color verde, ¿no? Reside lo que se llama, ¿no? La conexión de la química y los deseos, ¿sí? La química y el deseo de conectar, lo que llamamos nosotros lo terrenal, ¿sí? Lo terrenal, lo básico, ¿no? Con lo sublime y lo espiritual. Ese es el punto de conexión, ¿sí? Entonces, el chakra de color verde representa, ¿no? Lo que se llama el poder sanador. Y vamos a ver por qué se llama el poder sanador, qué tiene que ver el poder sanador, ¿no? Entonces, ahí es la manifestación del cielo, ¿sí? Entonces vas a decir, ¿por qué ahí en ese color verde? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Ahora vamos a ver un poquito qué tiene que ver el color verde. Y no, sin meternos en cosas religiosas, ¿no? El color verde tiene que ver con el arcángel, con un arcángel, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el arcángel que hace correspondencia a ese chakra, ¿sí? Y yo quiero que ahí que lo deduzcamos entre todos, yo no lo voy a decir todavía, ¿sí? Entonces lo vamos a deducir. Entonces, ahí está la voluntad del cielo, ¿sí? ¿Y cuál es la voluntad del cielo? La voluntad del cielo es ver a toda la humanidad sana. Entonces, la voluntad del cielo es ser sano, ¿sí? Entonces, hay un orden superior, que es verte sano, pero hay un orden terrenal, que es por qué yo me siento enfermo, por qué me enfermo, ¿no? Entonces, y eso representa, ¿sí? Representa, ¿no? La grandeza. Ahí está la grandeza, ¿no? La grandeza que reside en vos mismo para poder liberarte de todas las dificultades y las presiones de la vida. Entonces, ahí todo ese caldo químico, ¿no? Empieza un trabajo de liberación, ¿no? Entonces, y ahí podemos comprender un poquito los procesos de enfermedad,
entonces el espíritu reside, ¿no? A través de la comprensión, ¿no? Que elige a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo limitado, ¿sí? Para desarrollar y para evolucionar. Entonces podemos comprender un poquito las enfermedades, ¿no? Podemos comprender que una persona muera muy joven, que un niño no nazca. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu elige caminos en la grandeza de su propia conciencia, ¿sí? Para su propia evolución y progreso, y también para el progreso individual de la persona, ¿sí? Y de también todo lo que está alrededor de ese ser, ¿sí? Todo lo que está alrededor de ese ser. Entonces, así como vemos que el cuerpo tiene caminos, ¿no? Caminos donde se degenera, hay caminos también que se puede regenerar el cuerpo, ¿sí? Se pueden regenerar los sistemas, ¿sí? Claudio, tengo una pregunta. Digamos, desde la sanación, estamos trabajando el tema de sanación física, emocional y mental. ¿Se hace de la misma forma esta sanación o cómo se hace una sanación física? ¿Cómo se hace, pues desde la parte energética, cómo se hace una sanación mental y cómo se hace una sanación emocional? Bien, entonces, vos fíjate que son 3 caminos, pero los 3 caminos te llevan a un mismo lugar, ¿sí? Entonces, primero hay que empezar a detectar cosas, ¿sí? Tengo que empezar a hacer un trabajo interior, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjate, hay lo que vos acabas de preguntar, ¿no? El cuerpo, ¿sí? El cuerpo busca adentro, ¿sí? Busca adentro, porque dentro de tu cuerpo hay una farmacia interna, ¿sí? Que es la que se encarga de restaurar siempre los equilibrios, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vos decís, sanación física, mental, emocional, el cuerpo te habla, siempre te está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Sí? ¿Qué te dice? Entonces tenemos que ir a buscar lo que se llama un manual de instrucción. Entonces, ¿por qué? Porque si hay un manual de instrucción, ¿sí? Nosotros nos acostumbramos, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir enfermos, con dolores, con dolencias, ¿sí? Como si fuera algo normal estar enfermo, ¿sí? Y yo te digo, desde el orden superior, ¿sí? Vos sos un ser saludable, desde el orden inferior vos te acostumbrás a vivir enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ese manual de instrucciones que tenemos, ¿no? Tenemos que empezar a interpretarlo, ¿no? Entonces, hay que interpretar muchas cosas, que la suma de los años no es la suma de enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿y qué haces? Vos empezás a conectarte con tu propia lectura. Entonces, cuando decís, ¿qué libro puedo leer? ¿Qué puedo hacer para trabajar esa energía mental, física, emocional? Entonces, conectate con la lectura de tu cuerpo, porque tu cuerpo se está hablando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo leer? Lee tu cuerpo. Entonces, ahí está lo que se llamamos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que la vida se convierta en algo bonito, ¿sí? En algo maravillosamente hermoso, porque una cosa es vivir con salud y otra cosa es sin salud, ¿sí? Entonces las experiencias son difíciles, ¿sí? Y ahí tenés un detector, ahí va tu pregunta, ¿no? Tenés un detector, ¿sí? Que te dice cómo emocionalmente me estoy afectando, qué es lo que emocionalmente me está mortificando, ¿no? Entonces aparece una palabra que se llama sufrimiento, ¿sí? Es el que te marca las dolencias físicas, ¿sí? Entonces hay algo internamente, una dolencia física, ¿sí? Un dolor en particular, un dolor en general, ¿sí? Y ese dolor, ¿sí? Hace o me genera a mí emocionalmente cómo me siento. ¿Cómo me siento con qué? Con mi trabajo, con la pareja, con las dolencias, ¿sí? Cómo estoy llevando la vida. Y eso se llama inventario. Entonces, hay que hacer un inventario para que las emociones no se sobrecarguen. Entonces, cuando se sobrecargan las emociones, ¿sí? Es porque ya uno ya está saturado, ¿sí? Entonces, y ahí, en ese en ese centro de luz, ¿no? Reside el color verde. El color verde, ¿sí? Es la manifestación. ¿Se acuerdan que dijimos, había un arcángel? ¿Se acuerdan cuando hablamos de un arcángel? Todo el sistema endocrino y hormonal hace referencia a uno de los arcángeles, cada uno en particular, porque cada uno tiene un color, tiene una vibración, tiene una resonancia, tiene una frecuencia, ¿sí? Entonces, cada uno se ocupa discretamente de diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, si bien están conectados unos con otros, ¿sí? Entonces, el color verde es la manifestación de la corte médica, ¿sí? Es la manifestación de la corte médica. Entonces, ¿para qué? Para trabajar en la recuperación de la salud física, emocional y mental.
Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado del arcángel Uriel, en la parte en la que te construye los pilares? Después hablamos de Gabriel, la asociación de los mensajes, las emociones. Entonces, este tiene que ver con el arcángel Rafael. El arcángel Rafael, ¿sí?, es el que reside en la corte médica, ¿sí?, que se encarga en la sanación. La palabra sanación significa sana acción. Sana acción. Entonces está la recuperación en la parte física, mental y emocional. Entonces ahí donde vamos a trabajar. Y desde ese lugar hay que hacer un reconocimiento interno, qué es lo que me está doliendo, qué es lo que me está mortificando, qué es lo que me está preocupando, ¿no? Entonces, ¿por qué no? La mayoría de las veces nosotros quedamos patinando en el pasado, años y años, ¿no? Entonces quedamos patinando en una emoción, en parejas que terminaron hace décadas, ¿sí?, en trabajos que no nos van a llamar nunca, en muchas cosas que nosotros nos sentimos mortificados. Entonces, ahí está la voluntad del cielo de verte sano, ¿sí? Y vos podés hacer ese inventario y conectarte con la lectura de tu cuerpo para poder trabajar tus propias dolencias. Entonces, porque ahí está tu propia farmacia interna. Ahí Oye, puedes pasar del desequilibrio al equilibrio. aquí, digamos, la pregunta de lo que hablas, que se queda atascada la persona en estas emociones pasadas, en relaciones de décadas, como dices, en el trabajo que no llamaron, en la quiebra, en situaciones que se presentan, ¿cómo, o sea, ya se identifica que está allí esa emocionalidad? ¿Cómo Sí. hace la persona para salir de allí? Digamos, pongamos que hay personas que tienen una creencia y tienen su religión y está el arcángel San Rafael y esto, pero para las personas que no tienen una creencia, que no creen en nada, o sea, simplemente para ellos es existir y ya, ¿qué recomendación podrías darles allí? Porque pues como seres humanos tenemos esas emociones que se nos atascan y que hay unas que podemos evacuar un poco más rápido, otras que como que se enquistan allí en nuestro ser y no logran salir. ¿Qué recomendación? ¿Cómo se puede trabajar esa emoción, como decías tú, del pasado que no se ha podido procesar? Entonces, lo primero que hay que hacer es escucharte. Entonces, ¿cuáles son tus deseos hoy? ¿Sí? Escucharse en sus propios deseos, ¿no? Porque cuando vos te escuchás en tus propios deseos, el trabajo más bonito que hay en la vida, ¿sí?, es solucionar el sentido de tu vida. Entonces, y ahí empezás a comprender, pero sin sufrir, ¿sí? Sin sufrir, comprendés, ¿sí? Comprendés porque ese es el trabajo más completo, ¿sí? Entonces, y cuando empezás a hacer un trabajo interior, ¿sí? El trabajo interior no solamente se hace uno mismo, el trabajo interior o espiritual, un trabajo de sanación, cobija a muchas personas, ¿sí? Y cuando empezás en ese trabajo interior, empiezan a aparecer muchos sentimientos encontrados, ¿sí? Muchos sentimientos encontrados. Entonces, porque el ser humano empieza a encontrarse a sí mismo y ahí es donde empieza el crecimiento espiritual. Por eso es el lugar donde cambia de camino, ¿no? Esa emoción, ¿no? Entonces, y vos ves que los seres humanos hoy estamos llamados, ¿sí? Llamados, ¿sí?, a esos cambios trascendentales, ¿no? A esa sanación interior, a esa sanación espiritual, ¿no? A través de un proceso de madurez, un proceso más amoroso de la vida, más comprensivo, más compasivo, más inteligente, menos lleno de reglas, ¿sí?, con más estrategia, ¿sí?, y más apertura. Entonces, es comprender, empezar a comprenderse, ¿no? Y empezar a ver cuáles son mis deseos hoy actuales, ¿no? Porque en el pasado solamente vas a ir siempre a puntos perdidos y no vas a encontrar nada nuevo. Y lo que no pudiste resolver en el pasado, en su estado vibratorio, allá, hoy lo querés resolver de una determinada forma y tampoco lo vas a poder resolver. Entonces el pasado hay que superarlo y empezar de vuelta, porque si no te metes en puntos perdidos, ¿sí?, que no te llevan a ningún lado, ¿sí? Entonces esa es como la idea, ¿no? Claudio, Entonces, también ahí te interrumpo un segundo, en la parte de, cuando hablas de puntos perdidos, de ir al pasado, hay personas que realmente, por más que lo han trabajado, no lo han logrado. Esas personas deben pedir ayuda. ¿Qué recomendación les darías tú a ellos? Porque, o sea, se quedan como un corcho dando vueltas sí. sobre lo mismo, que, o sea, logran identificar, saben que no se puede hacer nada diferente, pero no logran salir de esa emocionalidad. ¿Qué recomendación les darías tú a esas personas? Porque una cosa es pensarlo, ¿sí? Una cosa es pensarlo, otra cosa es querer hacerlo, otra cosa es el sentimiento que hay ahí.
porque si no lo sentís, si no lo sentís querer salir de ese lugar, todo lo que hagas no te va a funcionar nada. Entonces, es sentir, ¿sí? Sentir que ya estás lista para eso, para dar vuelta a la página y empezar de nuevo, ¿sí? Y eso se llama lo que dijimos. Entonces, ese es el crecimiento espiritual. Entonces, cuando empezás a cambiar, ¿no? Lo que hablamos la clase, la vez pasada, ¿no? Cuando más convoco esa luz, ¿no? Más se multiplica el amor en mí. Entonces, y cuando más se multiplica el amor en mí, yo empiezo a dejar cosas que ya no me funcionan en la vida, ¿no? Entonces, y lo haces de una forma natural, ¿sí? Porque esa energía se empieza a desvanecer y le doy la oportunidad a lo nuevo que llega, ¿no? Entonces, si desde el orden superior, ¿sí? Somos seres sanos, ¿por qué voy a vivir enfermo toda la vida? ¿Sí? Y eso es una decisión de cada uno, y cada uno está en su proceso evolutivo. Y una enfermedad te puede acompañar toda la vida, inclusive te puedes morir, ¿sí? Pero no vale la posibilidad de probar por otro camino, ¿sí? Por otro camino, ¿no? Entonces, cuando hay una enfermedad física, emocional, mental, no la pelees, abrazala y tenela a tu favor, ¿sí? Porque ahí desde el amor vas a poder resolver todos esos procesos que no tienen respuesta hoy, lo vas a poder resolver cuando abraces y no rechaces nada de lo que te pasa, ¿sí? Entonces, aparece como algo increíble, ¿no? Que vos abraces una enfermedad, ¿no? Abraces una enfermedad y en una condición amorosa se pueda sanar. Claudio, ¿crees por qué una persona puede no querer salir de una situación? O sea, ¿por qué no, de alguna manera, puede que conscientemente diga, sí, yo quiero solucionar, quiero sanar, quiero salir de esa situación emocional, de esa salud, de esa parte mental? ¿Por qué inconscientemente de lo que tú has trabajado encuentras que las personas no quieran, o sea, sí quieran, pero no quieran salir? O sea, si no lo logran es porque hay algo adentro que les está impidiendo el salir. Hay un victimismo imperante que te lleva a quedarte en ese lugar, en una posición de víctima. Y si hay una víctima, va a haber un victimario siempre, que te venga a recordar que de ahí tenés que salir. Entonces, y ahí está el proceso de transformación. Y hay ese proceso cuando decís, ya no más, no más. ¿Sí? ¿Qué pasa porque una persona se victimiza? Por muchas cosas, porque es una condición mental, una condición de enfermedad también, ¿no? Y es lo que llamamos aquí también, es por apegos, ¿sí? Apegos. Entonces, si vos te vas, yo no soy nada y yo me muero. Entonces yo estoy en una posición de víctima porque yo necesito ser necesitado por vos y yo no necesito nada de nadie. Entonces vos lo único que necesitas a vos mismo. Entonces hay mucha manipulación, hay mucho apego, hay mucho control, hay mucho desorden, mucho desequilibrio mental, mucho desorden emocional. Entonces todo eso te lleva a diferentes estados, ¿sí? A diferentes estados de la mente, y las personas se quedan ahí en esos estados, ¿no? De víctima. Entonces, y si hay una víctima, siempre va a haber un maltratador, siempre va a haber un mentiroso, alguien que te recuerde que tenés que salir de ahí, tenés que despertarte. Ese es el despertador espiritual, que te lo marca el termómetro interno, ¿no? Entonces, y de ahí se puede salir, claro que sí. Sí, y se puede, entonces vos podés brillar, sí, podés brillar. Entonces, podés brillar en vos mismo. Entonces, cuando hablamos del hogar, ¿no? Vos cuando hay en tu hogar, ¿sí? Hay espacio de armonía, hay espacio de luz, hay tranquilidad, hay unión, ¿sí? Y todo es más fácil, ¿sí? Todo es más fácil. Las dificultades internas se van resolviendo por solas también, ¿sí? Y hay que olvidar el pasado ya pasó, ya fue, ¿sí? Porque si no es casi imposible, ¿no? Es llegar, ¿no? La mente va al pasado a querer resolver algo que no lo pudo resolver en su momento y hoy menos. Entonces, ¿a través de qué terapias, Claudio, se pueden hacer estos procesos de sanación del pasado? Un trabajo muy sencillo. Te compras un cuarzo de color verde, ¿sí? Cuarzo de color verde. Lo pones en tu, como es, nosotros le llamamos, en tu altar, y le pones agua, y te levantás toda la mañana y te tomas tu medicina de la corte médica. Y ahí te vas, sí, empezás a encontrar respuestas que antes no encontrabas, y empezás a solucionar desde otro lugar, porque te vas acercando, ¿sí? Te vas alineando con tu propio ser. Entonces ves que es algo muy simple, muy sencillo,
y ahí está la transparencia y la pureza de las emociones, ¿sí? Con cosas muy sencillas, muy simples, ¿no? Entonces te lo vas tomando de esa agua, y le preguntás, ¿sí? Puedes hacerle preguntas y en el día vas a empezar a encontrar las respuestas a muchas cosas que antes estabas perdido, ¿no? Entonces, y empezás a encontrar, ¿sí?, soluciones al sentido de la vida, sentido del proyecto, propósito y misión de la vida, ¿no? Entonces, esos son los cambios, esos son los cambios. Cuando cambias, ya no volvés para atrás, la vida es para adelante siempre, ¿sí? Entonces, las dificultades que tuviste en el pasado hoy la puedes resolver, ¿sí?, de una forma diferente y se pueden acortar los tiempos, ¿sí?, de otra forma. Entonces, ¿se puede superar el pasado? Sí. ¿Se puede olvidar? Sí, porque se puede, cuando te das cuenta que ese pasado lo superaste, cuando encontrás esa situación otra vez, se te repite, ¿no? O se te repite la persona, o aparece lo que externamente, ¿sí? Y vos ya no sufrís por eso. Ahí te diste cuenta que ya estás en un escalón superior y ya superaste, porque ya no te mortifica lo que estás viviendo, o lo que te puede suceder, o lo que te puede, ¿sí?, o esa persona que esté delante tuyo, ya no te mortifica. Y ahí te das cuenta que es tema superado. Y ahí empieza la otra prueba, y sigue otras capas, ¿no? Entonces, y eso se llama conciencia de madurez emocional. Entonces yo soy un gestor de mis emociones, administro mis emociones, ¿sí? Pero si no las administro, las emociones te llevan puestos, te pueden arrasar, ¿sí? Claudio, cuando el tema viene desde la niñez o incluso, pues personalmente creo que la reencarnación, creo que sí existen otras vías, pero pues es respetable, no todo el mundo cree lo mismo. ¿Crees, o sea, cómo se trabaja cuando viene desde la niñez, donde no hay esos recuerdos, porque de alguna manera la mente borra o hemos estado muy pequeñitos, o incluso pasó en el embarazo y que venimos como con esa situación en nuestra mente, pero no la identificamos qué es? ¿Cómo se puede manejar? O a través también del cuarzo verde. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, yo sabía que los cuarzos, hay cuarzos verdes, yo conozco los blancos, los rosados, pero hay cuarzos verdes. Hay cuarzos verdes, hay cuarzos amarillos, hay cuarzos rojos, hay cuarzos azules, hay cuarzos morados. Entonces, ahí tenés el espectro de los 7 colores. Por eso trabajás en cada uno de los cuarzos, en cada uno de los chakras, con cada uno de los cuarzos, ¿sí? Y aquí nosotros, a tu pregunta, nosotros trabajamos con la sal marina, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Proyectás a través de la sal, pones cada uno de los cuarzos dentro del canal donde están ubicados los chakras, y que trabajamos con una planta que se llama Artemisa, que es un rayo láser de hace 3000 años, entonces que tiene una temperatura de 700 grados, calienta la sal se negrea porque va absorbiendo las energías disfuncionales internas, ¿no? Y después con una cuchara la sacás y lo quemas afuera en tu patio, ¿sí? Espérate, otra vez, nuevamente. Técnicas. Esas son técnicas de sanación. Sí, pero entonces volvamos. Sal marina, Artemisa, el cuarzo, hice una Entonces mezcla ahí. los cuarzos van ubicados en los chakras, Sí. ¿sí? En los chakras. Ahí, entonces, ¿y vos qué haces? Soltás esa información, eso que te mortifica, ¿no? Entonces, cuando quizás tengamos una información diferente, ¿no? La mente no olvida, la mente guarda, el cuerpo guarda todo, porque si no, en esa edad tan chiquito, con todos esos acontecimientos o traumáticos que te suceden, nos volveríamos locos a esa temprana edad. Entonces, la mente, ¿qué hace? Guarda, oculta todo eso, esas situaciones vividas. ¿Para qué? Para que puedas más adelante sacarla a la luz y poder transformarlas, ¿sí? Entonces, todo lo que se vivió desde el vientre materno se conecta con el cordón umbilical. Entonces, hay personas que fueron maltratadas, personas que fueron golpeadas, embarazos muy disfuncionales, muy sufridos, ¿no? Todo eso se lo transmitió biológicamente a través del cordón umbilical. Entonces ya venís con esas memorias. Entonces voy a decir, ¿por qué yo me siento tan deprimida si tengo todo? Tengo mi familia, mi casa, mi coche, mi perro, mi gato, mi esposo. ¿Qué es lo que me hace sentir emocionalmente tan mal? Y son esas memorias que quedaron guardadas, que se transmiten de generación en generación. Por eso ahí están esas energías hereditarias, ¿sí? Nosotros solamente creemos que venimos con la herencia de la familia, pero también heredamos, nosotros le llamamos patrones mentales, ¿sí? Patrones mentales.
Entonces, y se heredan los hábitos. Entonces, en una edad de tu vida, el espíritu saca toda la luz porque es luz. ¿Y qué hace? Quiere transformar eso para que puedas progresar, para que puedas evolucionar, para que puedas seguir adelante. Y hay un canal, o sí, mal aspectado, como diría Martica, ¿no? Que lo guarda, que es el ego. ¿Para qué vamos a hablar de eso ahora? ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Mejor no hablemos ahora. Y el espíritu saca de vuelta la luz para que lo puedas transformar, para que puedas crecer, para que puedas evolucionar, desarrollarte. Entonces, y perdonar. Y ahí, ¿no? Y ahí, entonces, hay muchos trabajos, hay muchas técnicas sanadoras, ¿sí? Una de las técnicas, bueno, ahí con Martica la hemos hecho, ¿no? Que se llama regresiones y progresiones. Hay trabajo con sal marina, entonces se pone en el ombligo, ¿no? En el ombligo para cortar con esa ¿sí? Se llaman saltos cuánticos, entonces retrotraes a la persona y cortás, ¿sí? Esos lazos, esas energías negativas del cordón umbilical, lo cubrís con sal, se trabaja con conos de moxa, entonces se produce entre la sal y el fuego, se produce la alquimia, ¿sí? La alquimia es la transformación, entonces, y ahí aparece la transfiguración del ser, se empieza a transfigurar, ¿sí? Y empieza a obtener una conciencia de madurez emocional totalmente diferente, ¿sí? Que te lleva de una emoción a un proceso más amoroso de la vida y mayor comprensión, ¿sí? Y eso se llama inteligencia, ¿sí? Así que, entonces, ahí, y si hay enfermedad, si hay dolor, si hay algo físico, ¿sí? Si hay algo físico, es porque no hay algo no resuelto en el interior. No, hay algo que no está resuelto en mí, ¿sí? Entonces, y tengo que resolverlo para que no se vuelvan a repetir siempre lo mismo, ¿sí? Y asumirlo desde esa condición del amor para poder transformarlo, ¿sí? Eso negativo en algo positivo, ¿sí? Esa es como la pregunta, lo que me decía Jimena. Claudio, ¿Sí? tengo otra pregunta. Te complemento un poquito con respecto a los especies verdes. Podrías mirar un jade, que es verde, hay una amatista verde y hay una aventurina verde. La amatista es un cuarzo espectacular, normalmente lo encontramos violeta, pero encuentras también la amatista verde, la aventurina y el jade. Ahí tienes 3 cuarzos verdes, entre muchos. Eso Bien. me parece bien interesante. Quiero preguntarte otra cosa, Claudio, en la parte cuando tenemos, bueno, físico obviamente es enfermedad, pues ya está materializado, pero lo mental y lo emocional cuando estamos enfermos allí, ¿en qué se traslada en lo material, en lo físico, en lo tangible? ¿Dónde podemos saber que allí no está funcionando las cosas? Entonces, la mente es el almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, el cuerpo es el cuerpo físico es donde se condensa, ¿sí? Una disfunción, una enfermedad, ¿sí? Entonces puede ser una enfermedad mental o puede ser una enfermedad en el cuerpo, ¿sí? O puede ser una enfermedad psicosomática, mitad y mitad, ¿sí? Entonces, cuando hay una enfermedad, ¿sí? Es porque todos los cuerpos de luz están afectados, no solamente, ¿sí? No solamente es el cuerpo físico, ¿no? Nosotros vemos el cuerpo físico porque es lo que vemos, pero se gestó hace 8 años o 7 años, eso es lo que se manifestó en tu cuerpo físico, ¿sí? Entonces, y hay que empezar a trabajar. Los cuerpos más sensibles son el cuerpo mental y el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Ahí está el caballito de batalla, ¿no? Ahí donde la enfermedad se hace fuerte, ¿no? Entonces, y lo importante es empezar a comprender, a leer el cuerpo, ¿no? Para no necesitar una enfermedad como camino, ¿sí? Entonces, hay que parar, y a veces hay que parar y escuchar al cuerpo, ¿no? Escuchar al cuerpo, ¿no? Porque si hay dolor, si hay sufrimiento, es porque estamos enfrentando la vida como una guerra. Entonces, el que pierde es el cuerpo, porque es tu campo de batalla. Tu cuerpo va a ser el campo de batalla donde se va a desarrollar una guerra. ¿Con quién? Depende. ¿Sí? Entonces hay una batalla que está día a día, ¿no? Entonces, y cada uno, ¿sí? Cada uno la desarrolla, ¿no? Aparecen enemigos tan pequeños, tan microscópicos como un virus, o tan grandes, ¿sí? Depende del enemigo que vos tengas internamente. Entonces ves que hay una guerra invisible, ¿no? Llena de virus, ¿sí? Y hay una guerra tan grande, ¿sí? Tan grande con las personas, ¿no? Entonces cada uno
se manifiesta de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, y siempre el cuerpo lleva, ¿no?, a querer tener o a querer restaurar el equilibrio, ¿sí? Entonces, el ser humano está llamado a esa sanación interna, ¿no?, a la unidad de esa energía, ¿no? Y hay que darle tiempo a las personas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para entrar, fíjate, virus, bacterias, todos entran por frecuencias muy bajas, ¿no? Entonces, la gente está llamada a un trabajo de energía interior para elevar su frecuencia, ¿sí? Entonces, vos fíjate que la luz no hace ruido, es silenciosa, y la luz es lo que sana. Entonces, todo eso, ¿sí? Entonces, estamos llamados a restablecer esa comunicación interior, ¿sí? Con esa energía del cielo, esa energía cósmica, ¿sí? Entonces, y la 3/4 parte de la humanidad está dormida, y está bien, no pasa nada, pero ahí tenés toda la información que está pendiente, ¿sí? Y ahí tenés todo ese trabajo para que resuene esa información en las personas, ¿no? Claudio, Entonces, cada uno tiene su enemigo, ¿no? Cada uno tiene su enemigo interno, y sí, cada uno, el cielo te da de lo que necesitas, ¿sí? así es. Bueno, Claudio y Martica, en la fundación pueden hacer este tipo de procesos, de terapias, que era lo que estabas mencionando hace un momento. Lo pueden hacer o solo presencial, o también hay manera de hacer las cosas virtuales. Sí, aquí tenemos ya hay como menos restricciones aquí en Bogotá, entonces estamos ahí, ya hay más presenciales, ¿sí? Ya el domingo se nos llenó ahí en la práctica, y también estamos por el Zoom conectados con las demás personas que están en diferentes partes o lugares, ¿no? O en otros países, ¿no? Entonces, sí, es todo un proceso muy bonito, ¿no? Pero es el proceso de ese reconocimiento interno, ¿no? De empezar a reconocerse. Yo no tengo por qué vivir enfermo toda la vida, ¿no? La enfermedad es algo transitorio, ¿sí? Entonces me viene a enseñar algo, pero no se puede quedar toda la vida enseñándome, ¿sí? Enseñándome. Entonces nosotros le llamamos a las enfermedades proceso desadaptativo de salud. Cuando cumplió su misión, se retira, ¿sí? Ya aprendí de eso, ya. Otra vez vos no hacés de vuelta otra vez el 3er año o el 5.º año, ¿no? Ya aprendí lo que tenía que aprender, y ya me posicioné de una forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ahí estás preparado, ¿no? Un escaloncito más, ¿sí? Entonces, pero sí, hay muchas disfuncionalidades internas, hay muchas cosas que arrastramos desde la niñez y la adolescencia. Nosotros, nos pasan, ¿no? Entonces, como nos pasaron biológicamente, yo los sigo pasando, entonces seguimos repitiendo hábitos de vida, ¿no? Hábitos de dolor, hábitos de sufrimiento, entonces lo voy pasando de generación en generación. Y ahí tenés, en cada uno de esos chakras, poder transformar, ¿sí? Poder transformar la vida en algo bonito, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, no es lo mismo vivir con salud que sin salud. La vida es diferente, ¿sí? La calidad de vida es diferente, es totalmente diferente, ¿sí? Claudio Eso. y Martica, ¿qué mensaje puedes darles a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo en este momento, sobre el tema físico, mental y emocional? Un mensaje que le dé cada uno de ustedes a las personas que nos están viendo. Sí, Jime, como lo decía Claudio y lo recalcó al principio, es la observancia a nosotros mismos, porque el cuerpo es apenas el resultado de lo que está sucediendo todo el tiempo en mi mente y en mis emociones. Y cuando el cuerpo siente dolor, es porque ya está sufriendo, ya llega al punto de sufrimiento, pero es porque esto que resiente el cuerpo, que hace sufrir al cuerpo, ya viene sucediendo hace mucho rato en la mente y en las emociones. Hay un momento muy sanador, yo lo llamo el momento del ajá. Ese ajá es muy reconocido por muchas personas cuando yo hago conciencia de eso que hace sufrir a mi cuerpo. Cuando hago conciencia de lo que estoy repitiendo en mi mente todo el tiempo y que está resonando en mi emoción todo el tiempo y hace sufrir al cuerpo. ¿Y por qué la gente no se sana? La gente no se sana porque nos volvemos
adictos a ese pensamiento recurrente que lleva a una emoción que hace sufrir al cuerpo. Nos apegamos a ese pensamiento, a esa emoción y no lo soltamos. Cuando yo entro en un momento de conciencia, tengo un momento de ajá, entonces lo suelto y ese sufrimiento se va, porque la enfermedad es el resultado, es el cuerpo que te está hablando. Entonces decía Claudio al principio, ¿qué vas a leer? Lee tu cuerpo. ¿Qué siente el cuerpo? Observa el cuerpo. Lee el cuerpo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? ¿Qué está sintiendo el cuerpo? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando está sano? ¿Y cómo se siente el cuerpo cuando no está sano? Y establece esa diferencia. Pero esa diferencia inicia en el pensamiento. ¿Qué estoy rumiando? ¿En qué vivo rumiando todo el tiempo? ¿Y por qué me apego tanto a eso que yo estoy rumiando que no me hace sentir bien? Y si eso que yo estoy rumiando lo observo y veo que no me hace sentir bien, lo cambio. No me apego a él. Lo cambio y el cuerpo se va a sentir diferente. Y Claudio, tu mensaje ya para finalizar la entrevista, ¿qué les quieres decir a los que nos están viendo? Entonces, si desde el orden superior somos seres sanos, desde el orden terrenal también somos seres sanos. Entonces hay que trabajar, hay que empezar a restablecer, por eso el trabajo muy bonito que estás haciendo desde la radio, ¿no? Empezar a restablecer esos circuitos de comunicación. Que la energía es silenciosa, no hace ruido, ¿no? Entonces, si no hace ruido es porque ahí se manifiesta el silencio, ¿sí? El silencio, entonces el cuerpo te muestra, te habla, ¿no? Y eso es la representación del amor. Y donde hay amor no se necesitan palabras. El cuerpo se sana solo y toda esa abundancia se multiplica dentro de vos mismo. Y ese es el poder interior. Entonces, que una enfermedad es algo transitorio, ¿sí? Que es un tránsito, ¿sí? Para una conciencia superior, para comprender, ¿sí? Para comprender y desapegarse de cosas, de traumas, de cosas que queremos que sucedan a nuestra manera, ¿no? Soltar relaciones, trabajos, personas, parejas, situaciones, experiencias, ¿no? Negocios, ¿no? Que ya cumplieron su ciclo y empezar de nuevo. Entonces, ese es el mensaje. Bueno, Claudio y Martica, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Un teléfono de contacto? ¿Un correo electrónico? ¿Dónde pueden encontrar las personas que los han escuchado y quieren conocer un poco más de ese tipo de terapias, de ese tipo de sanaciones que están buscando y que yo creo que a todos, en cierta forma, mayor o menor, pues necesitamos en estos momentos? ¿Dónde los pueden encontrar? Ahí Martica dice. Bueno, para mí, siempre te comento, el Centro de Investigación Transpersonal Mahasiak, el teléfono es más 57 321 896 6747, correo electrónico mahasiakholistic@gmail.com. Para la escuela Yuan, el maestro Claudio, por favor. Bueno, entonces aquí el teléfono es 310-851-8209, aquí en Colombia, Bogotá. Signo más 57. 310-851-8209. Bueno, para Martica y Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y dentro de 8 días volvemos a encontrarnos para esta serie de programas que estamos haciendo que son bien importantes, conocer, saber cómo poder mejorar, cómo tener un bienestar real y un equilibrio en nuestra vida. Muchas gracias a los dos y un abrazo y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Chao.